Buenos días. Buenos días, Vamos a profesor. empezar la clase. He estado más o menos tratando de registrar la asistencia, todo, y no me ha permitido, ¿no? Orce está en mantenimiento, el CETIS está en mantenimiento, y no se ha podido registrar ni la asistencia de la mañana de las 8 ni ahorita. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es lo que vimos nosotros? Porque un poquito me he desubicado porque estoy editando este curso también en la Facultad de Ambientales, y ahí no es el mismo orden. Entonces, pero ha llegado un momento que estoy editando parte de lo que estamos haciendo acá con parte de lo que estamos allá. Ellos empezaron en 3 semanas lo que es todo técnicas de integración, desde integral indefinida hasta hacer las integrales de potencia trigonométrica, fracciones parciales, racional seno-coseno, Chebyshev, subdivisiones de Euler, todo eso en 3 semanas de clase. Y nosotros eso lo vamos a ver en un poco más de 6 semanas de clase, ¿no? Y después han vuelto de las 3 semanas ya un poco de integrales, digamos, definidas, teorema fundamental de cálculo en 2 semanas. De ahí ahorita estoy viendo yo la parte de integrales impropias, funciones beta y gamma, entonces ya me desubiqué. Hemos visto ya las funciones logarítmicas, hemos visto la función exponencial, hemos visto la función hiperbólica, y no sé si toqué las funciones hiperbólicas inversas. A ver si alguien se acuerda. Vimos las hiperbólicas inversas. A ver, hablen, no escucho. A ver. Ya, en las inversas dice, ¿no? Hiperbólicas inversas. Entonces vamos a tocar el tema ahora de las logaritmos y exponenciales en otras bases, ¿no? Logaritmos y exponenciales en otras bases. Creo que recién nos habíamos quedado inversas, íbamos a llevar, creo, o no sé qué hicieron mis compañeros. Íbamos a tocar inversas. Ya. Sí, creo que sí. Ya, voy a buscar ese archivo entonces, ¿ya? Un ratito entonces. Pero mejor, como es independiente, vamos a tocar, ahorita tengo a la mano la parte de logaritmos exponenciales en otras bases, y después busco el archivo de hiperbólicas inversas, ¿no? ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la pantalla? Sí, profesor, sí. Sí, se ve, sí, se ve. Ya, entonces, en un rato que avance para no atrasarnos, vamos a ver ahora la última parte del capítulo 2. ¿Ya? En esta semana, semana 7, vamos a ver logaritmos exponenciales en otras bases. Les indicaré que muy poco utilizamos esto porque no es tan manejable con fines prácticos, ¿no? Entonces, con fines prácticos se trabaja logaritmos y exponenciales en base E. Entonces, si ustedes ven los exámenes parciales, casi no van a haber problemas en otras bases. Pero es lo mismo, si uno aprende logaritmos exponenciales en base E, lo demás es igual, solamente que va a estar multiplicado por un factor, ¿ya? Y ese es el factor que a veces el alumno se olvida. Entonces, con esto terminamos todo el capítulo. Estamos bien. Entonces, hacemos, si nos alcanza hoy día, las hiperbólicas inversas, y luego ya mañana y el día viernes nos prepararemos para el examen parcial, ¿ya? Entonces yo voy a ir chequeando y voy a ir escribiendo mis soluciones para presentarlo en pantalla. Esos problemas no los tengo tipeados, así que hoy día me voy a dedicar a hacer esas soluciones una parte para tener para la clase de mañana, y ya el jueves continúa preparándole otros exámenes para que ustedes estén preparados para el examen, ¿ya? Entonces, el último capítulo de este tema, la última sesión es logaritmos y exponenciales de otras bases, exponencial de base A. Entonces, la notación es de esta forma, ponen así, así como está acá, EXP, y le ponemos su índice A, ¿ya? Entonces,
o también simplemente a la x. Entonces, si yo quiero ver una derivada y me olvido cómo es la derivada o cómo es la integral en otra base, simplemente ustedes recuerden siempre que cualquier número n va a ser igual exponencial al logaritmo de n, ¿ya? Con eso ustedes van a partir. Entonces, cualquier número n es igual a la exponencial logaritmo de n. Lógicamente, si yo expreso de esa forma, n debe ser positivo, ¿no? Entonces, si yo ya tengo que a la x es igual a la exponencial logaritmo de a la x, y entonces el logaritmo de a la x va a ser x veces el logaritmo de a. Y entonces por eso que está acá, ¿ya? Entonces, a la x lo puedo pasar a base e, o base exponencial elevado a la x logaritmo de a. ¿Cómo sale esto? Ya les dije. Este número a la x va a ser igual a la exponencial exponencial del logaritmo de a la x. Y el logaritmo de a la x viene a ser x logaritmo de a. Entonces, para nosotros, relacionar la derivada y la integral, básicamente es escribir a la x como e a la x logaritmo de a. Entonces, acá está en función de la identidad, todo eso, que utiliza mucho el libro de Hasse, y está definido para a positivo diferente de 1, ¿no? Cualquier real de a positivo diferente de 1, dice acá, positivo y diferente de 1. Si fuese 1, va a ser una recta horizontal. Entonces acá tenemos para cualquier número real a mayor que 0, la exponencial de base a, que se denota como exp, como su índice a, si viene a ser la exponencial. Y si yo quiero definirlo en x, simplemente acá pongo x acá, y esto será entonces exponencial su índice a de x. Entonces acá lo vemos como función, ¿no? La función f para la cual la regla de correspondencia f de x es igual a la x con a positivo, se llama función exponencial de base a. Ahora recuerden ustedes que primero empezamos estudiando logaritmo neperiano de x, y esa función era estrictamente creciente, cóncava hacia abajo, y definido para x mayor que 0. Entonces esa función es univalente y tiene una inversa. A esa inversa le llamamos entonces e a la x, ¿no? Ahora el libro empieza al revés, define la función exponencial, y después de tener la función exponencial de base a, la función inversa le va a llamar logaritmo, ¿no? De base a. Ahí tenemos entonces la función exponencial que se nota f de x igual exponencial en base a de x, de esta manera como su índice, es lo mismo que la exponencial del logaritmo de a la x, ¿no? Y ese logaritmo de a la x viene a ser x logaritmo de a. Entonces, vuelvo a repetir, para que ustedes no se olviden, cualquier número n va a ser igual al exponencial logaritmo de n. Y de ahí entonces ya tenemos esa expresión. Ahí tenemos, acá está la notación, ex de p, su índice a de x es simplemente a la x. Entonces, cuando yo vea exponencial su índice 3 de pi, simplemente viene a ser la base, que es 3, elevada al numerito, ¿verdad? No se olvida, la base 3 elevada a la pi. Acá la base a elevada a la x. Y entonces acá me dice la primera propiedad, que la derivada del logaritmo de a la x respecto a x es la misma exponencial multiplicado por logaritmo de a. En el caso de que a sea e, entonces acá tenemos, fíjense, la derivada respecto a x de e a la x va a ser e a la x por logaritmo de e, pero logaritmo de e vale 1, ¿no? Ese es el caso particular. Entonces, si yo ya puedo pasar de a la x a base e, entonces para la derivada es muy sencillo.
Entonces tengo a la X, como yo le dije, este es mi número N. Cualquier número N, porque a veces se va a presentar base variable y exponente variable, X a la X. Entonces yo digo que es la exponencial de base elevada al logaritmo de ese número N. En este caso, ese número N es a la X. Por la propiedad del logaritmo, esta potencia pasa como coeficiente del logaritmo, ¿no? Entonces, X veces el logaritmo de A. No se olviden que cuando tengo esta forma, ese es el número A que esté elevado a la X. Si yo quiero expresar que el logaritmo esté elevado a la X, tengo que poner un paréntesis y ahí le pongo el exponente. Entonces ahí a lo que estoy elevando es a la función logaritmo. Si no es así, si no tiene paréntesis, yo voy a leer que es el número A elevado a la X y a eso le tomo el logaritmo, ¿no? En todo caso, si ustedes quieren expresar como una potencia, ese X o ese número va después de Ln. Después de Ln, si acá pongo 4, entonces va a ser que el logaritmo está elevado a la cuarta. Entonces acá ahora ya es fácil, yo derivo a la X, entonces la derivada, esto no le he pasado a ustedes, ¿no? A ver si me... No, profesor, no lo he pasado. Ya, esto le voy a pasar a ustedes, este es parte de mi libro, acá tiene ya como 230 páginas, 230, un poquito más creo, me acaban de enviar otra partecita más, 30 páginas más tipeadas, y estoy tratando de terminar con esta primera parte, más o menos yo calculo que van a salir 400 páginas, ¿ya? Entre problemas propuestos y todo, que va a ser un primer volumen hasta el examen parcial. Y ya la segunda parte ya constituye un librito que yo escribí hace mucho tiempo, por el 90, 91, que se llama Técnicas de Integración, que tiene 240 páginas. A eso tenemos que agregarle, en ese segundo volumen, está una parte que se llaman funciones eulerianas, las funciones beta y gamma. En ese folletito solamente hay 6 páginas. Bueno, actualmente ya me digitaron como 60 páginas de la función exponencial, perdón, de la función beta y función gamma. Entonces, con eso ya estaríamos hablando casi de más de 300 páginas. Pero eso sería solamente el capítulo tercero y el capítulo cuarto del curso. El capítulo quinto viene a ser las aplicaciones, que son aplicaciones a áreas, volúmenes, coordenadas polares, ecuaciones paramétricas, ¿no? Longitud de arco. Entonces, eso más o menos debe ser otras 200 páginas. Y la parte final sería la función, la serie de Taylor y Maclaurin, que por lo menos debe ser unas 50 páginas. Con eso terminamos el curso, eso todavía no lo están digitando, lo estoy preparando, y ya cuando lleguemos, posiblemente ya tengan tipeado. Lo que sí les voy a pedir es que procuren esto, no lo difundan, porque a veces yo he visto que trabajos que yo he hecho, después otras personas, y en la misma universidad otros profesores de otras facultades, se adueñan, y ya con mi estructura, ya hacen pequeños cambios y luego ponen su nombre. Pero sin embargo no ponen, digamos, de dónde salió la fuente, ¿no? Hay muchos ejercicios que yo lo he preparado acá convenientemente, otros han sido creados por los profesores de acá de la facultad, y yo he tenido cuidado de revisar muchos libros y sacar los problemas más interesantes propuestos y los he resuelto, ¿no? Para ello yo cuento con más de 40 libros de cálculo integral. Entonces, si usted me dice, profesor, yo quiero este tema, por ejemplo, este tema, en el Hacer no va a pasar ni de 3 páginas, creo, 3, 4 páginas. Sin embargo, acá van a tener como 20 páginas, ¿no? Y así ustedes buscan otro material y van a encontrar poco avance. Entonces, ya esto lo he venido haciendo desde el año pasado, con esta situación virtual, porque antes yo no me preocupaba porque esto lo escribía, ¿no? Lo escribía en clase, iba desarrollando. Pero ya con esta situación todavía no manejo la pizarrita, todavía no me compro para practicar, y por eso que estoy haciendo esta presentación, ¿no? Entonces yo se los envío
un ratito. ¿Quién es el delegado? Porque a veces, como tengo varios WhatsApp de cálculo integral, y a veces mando y estoy mandando a otro grupo. A ver, para enviárselo ahorita antes que me olvide. ¿Quién es el delegado? ¿Qué nombre tiene? ¿Apellido? ¿Está el delegado? No, profesor. ¿Se acuerdan cómo es su apellido? Porque lo tengo registrado acá. ¿O con qué grupo de WhatsApp están ustedes para buscarlo ahorita? Para no olvidarme. ¿Alguien se acuerda cómo escribieron el WhatsApp? Sí, sí, sí. Cálculo ¿Cómo? integral Ya, BMA02U. ya un ratito. Cálculo integral, BMA. cálculo BMA02. Ajá. Al final la U. Ya, le acabo de enviar, entonces son 229 páginas, ¿ya? Listo, profesor. Estamos en la página 142. Lo de inversa les envié, y hiperbólicas inversas, Sí, sí, sí le envió. ya, entonces lo voy a buscar. Ya, entonces continuamos, ¿ya? Entonces, derivar respecto a x a la x, eso lo expreso como exponencial de base e, va a ser igual respecto a x de la exponencial e a la x logaritmo de a. Y la derivada respecto a x de la exponencial elevado a una función o elevado a la kx es la misma exponencial o la derivada del exponente. Entonces, si yo derivo el exponente que es x logaritmo de a, solamente me queda logaritmo de a. Y e a la x logaritmo de a vale a la x. Entonces, la derivada respecto a x de a la x va a ser entonces la misma exponencial por logaritmo de a. Y si yo quiero la integral, entonces acá mismo en esta última relación integro esto, y entonces esto lo expreso como diferencial de a la x, que va a ser a la x logaritmo de a por d a la x, integro esto y me queda la integral de a la x por logaritmo por dx. El logaritmo sale a la izquierda de la integral y pasa dividiendo. Entonces ya tenemos ya la fórmula de la integración, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos, usted lo lee, se aplica mucho en los problemas de física, química, ¿no? En las líneas de transmisión eléctrica también se utilizan las funciones. Gráfica de la función exponencial, ¿no? Entonces ya tenemos esa función. Para graficar cualquier función, y antes del parcial, yo le voy a mandar 5 o 7 gráficos de funciones trascendentes, ¿ya? Normalmente siempre en un parcial ha venido una gráfica de exponencial o logaritmo, ¿no? Para que ustedes se entrenen, y cualquier problema es similar. Entonces, para cualquier problema ustedes aprendieron que tenían que ver los intervalos de crecimiento, decrecimiento, si había valores máximos, mínimos, después ver la concavidad, ¿no? Y por ahí, de repente, si es par, impar, si tiene asíntota. Entonces ya tenemos ahí, derivo esto, ya queda esa función f', va a ser a la x por logaritmo de a, ¿no? Ya tenemos esa expresión. Ahora, el a la x siempre va a ser un número positivo, y el logaritmo de a puede ser positivo o negativo, ¿no? Si el a está entre 0 y 1, entonces el logaritmo de a va a ser negativo, por lo tanto ese f' va a ser negativo. Pero si el a es mayor que 1, ese logaritmo de a va a ser positivo, por lo tanto f' es mayor que 0, va a ser estrictamente creciente. Entonces ya eso es el análisis que vamos a ver. Y ahora derivamos otra vez a la segunda derivada. Si yo derivo esto de acá, f segunda, otra vez va a ser la derivada del lado derecho. Entonces otra vez va a ser la derivada de a la x por el logaritmo de a respecto a x. Me sale la constante del logaritmo de a y derivo a la x. Entonces va a ser la misma exponencial a la x por logaritmo de a. Y con este logaritmo de a sale el logaritmo de a al cuadrado. Entonces la segunda derivada siempre va a ser positiva para cualquier a positivo, ¿no? Sea menor que 1 o mayor que 1. Por ahí unas propiedades de los logaritmos. Entonces yo tengo esto de acá.
Si A es mayor que 1, como le decía, tomo logaritmo, la función logaritmo siempre es creciente, logaritmo de A mayor que logaritmo de 1, y esto vale 0. Por lo tanto, logaritmo de A es mayor que 0. Entonces, eso, al multiplicar por la exponencial, esto es positivo y positivo, eso es positivo. Y ese producto me da f'. Por lo tanto, f' se está justificando que es mayor que 0. Es decir, la función es estrictamente creciente. Este material, ojo, no está corregido, había no tenido tiempo de corregir. Ustedes ya corrigen acá, es una función con acento acá. Este trabajo está hecho en látex. Hace un año yo hice un trámite acá en la facultad para que los alumnos manejen el látex. El látex es un lenguaje programable, ¿no? Para hacer tesis y todo tipo de publicaciones científicas. No es el Word, no es cualquier otro procesador, ¿no? Es el látex. Es mucho más fácil para los que saben escribir en látex. La Facultad de Ciencias le dan como curso, por eso que cada joven que sale ahí ya sabe trabajar en látex. Entonces, hace un año yo propuse al decano un proyecto para que se dicte látex acá en la facultad, y aprovecharon los que fueron mis alumnos, que ahora están por el quinto ciclo actualmente, aprovecharon ellos cuando estaban llevando, después de terminar cálculo integral, llevaron el curso, primer curso de látex, ¿no? Que le pusimos un curso básico, pero en realidad no es tan básico porque al final solamente quedó un profesor y alumno, ¿no? Entonces, y los alumnos sacaron provecho. Entonces, ya en otra oportunidad, justo ahí estaba hablando con el que fue delegado del aula, Piero Cárdenas, que ahora es miembro del Consejo de Facultad, en el grupo de la señorita Leao, también que está en el Consejo de Facultad, y así entonces ellos aprovecharon bien hasta el final. Entonces, con apoyo del profesor Cernáez y yo, éramos los que controlábamos la asistencia y todo, el rendimiento, y quedó pendiente un segundo curso. Eso posiblemente se dé, ayer me está diciendo si se podía dar para él una vez que termine el ciclo. Entonces vamos a hacer las gestiones y se va a hacer. Si algún alumno conoce látex, sabe látex y sabe Python, entonces ya dentro de poco, justamente por gestión mía, se está haciendo un curso de aplicación de Python y látex, ¿no? Ya se está haciendo la promoción ahí, entonces para que puedan asistir. Pero si no manejan, de repente ya posteriormente puedan entender ese segundo curso que se está dando. Tenemos ahí entonces, y para entre 0 y 1, tomo logaritmo de A, y acá logaritmo 1 vale 0, entonces estoy demostrando que el logaritmo de A es menor que 0. Entonces, si es menor que 0, este es negativo, y a la x positivo, este producto va a ser negativo, entonces f' va a ser negativo. Entonces ya tenemos que en la zona, para A, entre 0 y 1, la función es estrictamente decreciente, y de 1 más infinito es estrictamente creciente. Y cuando vale 1, eso vale 0, ¿no? Ahora la segunda derivada, a la concavidad, como les decía, derivo f', y derivada una vez f' es f segunda, derivo a la x por logaritmo es una constante, sale fuera, acá está, sale fuera, y derivo solamente la exponencial a la x. Entonces, esta derivada a la x respecto a x, me queda a la x por logaritmo de a, como está acá en el paréntesis de la derecha, y luego acá tengo logaritmo de a elevado al cuadrado, ¿no? O lo pongo entre paréntesis al cuadrado, o lo pongo como está acá, ln cuadrado. Entonces, como la exponencial es positiva, y esto al cuadrado es positivo,
la segunda derivada siempre va a ser positiva, entonces va a ser cóncava hacia arriba. Evaluamos en 1, entonces 1x a la 1 sale a en 0, me sale 0, y vamos a ver cuando es menos infinito, esto se hace 0 y en más infinito sale infinito. Y ahí tenemos las reglas de correspondencia, ¿no? Estas propiedades las saqué del Hasse, ¿no? Pero donde hay un poco de más sustento teórico que el Hasse solamente pone las propiedades y demuestra rápidamente, pero donde he visto también buen trabajo de esta parte es en el libro de Jack Britton. Ahí pueden ustedes ver esta parte. También el libro de Salas Hill, Curran Young también. Acá tenemos entonces, si yo lo veo así, ustedes lo aprendieron en el colegio o en la academia. Dice, el producto de bases iguales, es decir, el profesor de álgebra, se pone la misma base y se suman los exponentes, ¿no? Que hasta eso es lo que se aprendió. Pero en esta notación generalmente no lo encuentran así, entonces van a encontrar exponencial base A de la suma. Y dice que esto es el producto de la exponencial. Entonces, cuando alguien ve esta nueva notación, un poco que se confunde. Por eso que yo pongo el equivalente primero para recordar, ¿no? Entonces yo pido esto, entonces es lo mismo que escribí EXP, su índice A, entre paréntesis la suma, ¿no? Es lo que está acá a la derecha. Y este es el exponencial en base A del número X, multiplicado por exponencial en base A de I. Se define para cualquier número real es XY y para A positivo, ¿no? Hay algunas propiedades, acá todavía no está demostrada, estaba haciendo solamente casi las propiedades para después avanzar en la demostración, ¿no? Por eso le digo, este es un primer borrador, exponencial base A de X elevado a la I, entonces va a ser exponencial base A del producto, ¿no? Visto así, no, quizás no se entienda bien, pero si yo pongo esto acá como A a la X, elevada a la I, a ustedes le decían potencia de potencia. Entonces se pone la base y se multiplican los exponentes, ¿no? Y hasta acá. Pero este A elevado a un número va a ser la exponencial en base A de ese número. Por eso que acá está exponencial en base A de ese producto X por Y. Para A mayor que 0 y B mayor que 0 y X real cualquiera, exponencial en base A del número X por exponencial en base B de X es entonces la exponencial del producto AB, AB del número X, ¿no? Así quizás no se vea muy bien cuando yo lo expreso de esta forma, pero si yo lo expreso de esta forma, producto de las potencias A a la X, B a la X, entonces todos van a decir, es el producto de las bases, ¿no? Elevado a la X. Pero ya saben que esto va a ser entonces exponencial en base a B del número X, lo que está acá. Y esto acá es exponencial en base A del número X por exponencial en base B de X, ¿no? Acá propiedades. Esta partecita, por ejemplo, lo saqué del libro de Brito, ya Brito, ¿no? Falta hacer la demostración. Si es positivo y X mayor que 0, entonces A a la X va a ser mayor que 1, ¿no? Si A es mayor que 1 y X menor que 0, se invierte el orden. Si A es mayor que 1 y tengo X menor que Y, entonces A a la X va a ser menor que A a la Y, ¿no? Y acá me recuerda un problema que vi
en algún libro hace muchos años, no me acuerdo si está en el Pinzón o no, y donde ustedes pueden comparar ya teniendo este tema, ¿qué número es mayor? Digamos, voy a hacer acá pi a la e o e a la pi. ¿Ya? Ojo, comparar pi a la e, comparar con e a la pi. ¿Cuál es mayor? O si son iguales, ¿no? Una pregunta bastante interesante. Acá tenemos integral de la función exponencial de base A. Entonces, tengo acá integral de a a la x de x, entonces me dice que es la misma exponencial entre el logaritmo de la base, más una constante, ¿no? Recuerden que hemos visto integral de exponencial e a la x de x, simplemente era e a la x más una constante. ¿Por qué? Porque el logaritmo de e vale 1, ¿no? Entonces acá aprovechamos para la integración, como le había explicado al comienzo de la derivada de la exponencial de base A, como el proceso de la diferenciación, ¿no? El diferencial de una función es la derivada de la función por el diferencial de la variable. Acá está el diferencial de la variable de x. Pero ahora derivo a la x, y nosotros sabemos que la derivada de a la x va a ser la misma exponencial de base A por logaritmo de la base. Ya tenemos eso, el diferencial de esa función, ¿no? Ya sabemos es la derivada de a la x por el diferencial de x. Ahora, si es así, entonces yo integro ambos lados, integro el diferencial y integro esto de acá. Entonces, la integral de diferencial de una función f, y ya saben que la integral cancela el diferencial y queda la función más una constante c sub 1. Acá me queda esto, sale la constante del logaritmo de a fuera de la integral, y hasta acá. Y si este es diferente de 0, divido todo entre el logaritmo de a. Entonces ahí me queda entonces, si divido entre el logaritmo de a, me queda la integral de a la x de x, y acá divido entre el logaritmo de a. Entonces me queda a la x entre el logaritmo de a, y c sub 1 entre el logaritmo de a va a ser una constante. Entonces cuando yo tengo un ejercicio, el integral de 3 a la x de x, como 3 a la x sobre el logaritmo de 3. Integral de a elevado a raíz de 2, perdón, raíz de 2 a la x, va a ser raíz de 2 a la x entre el logaritmo de raíz de 2, ¿no? Ahora, así como puse una variante de la integral de e a la x, después el segundo problema que se puso fue integral de e a la kx, diferencial de x, con k constante. Entonces salía la misma exponencial e a la kx entre k. Acá también algo parecido, integral de a la kx de x, sale la misma función exponencial de base a la kx, entre k por logaritmo de la base, ¿ya? Acá hay un error, acá le falta k por logaritmo de a, ¿ya? No se olviden, k logaritmo de a. Entonces acá hago el diferencial de a a la kx. El diferencial de a a la kx es la derivada de a a la kx por el diferencial de x. Pero acá está el diferencial de x, y ahora hago el diferencial de a a la kx. El diferencial de eso va a ser la misma exponencial a a la kx por la derivada del exponente. Y la derivada de kx respecto a x es k. Por eso que ahí aparece el factor k. Ahora integro a la izquierda la integral de diferencial a la kx, también integro acá a la derecha, como este es constante sale fuera de la integral, pues ya tenemos esto, acá la integral cancela el diferencial y me queda esta función más una constante c sub 1. Al lado derecho me queda lo mismo. Ahora divido entre k logaritmo de a si ese producto es distinto de 0, y me queda la exponencial entre ese producto, y una constante sobre una otra constante, me queda una constante general, ¿no? Por eso el resumen viene a ser entonces como propiedad 2, está mal escrito en esta parte superior que está acá,
ahí está mal escrito, le falta la letra K, ¿no? Y acá sí está. Integral de A a la KX, diferencial de X, va a ser la misma exponencial dividido entre K por logaritmo de la base. Por todas estas cositas, por ejemplo, no es conveniente trabajar en expresiones que no sean de base E. Entonces, base E se absorbe todo eso, ¿no? Solamente quedaría sobre K. Pero ya saben pasar de base A a base E. Y acá viene el problema más general, ¿no? El problema más general es integrar la función exponencial de base A elevada a una función. Entonces, acá también está mal esto, ¿ya? Acá debe ser diferencial de f de x, ¿ya? Acá no es x, sino es diferencial de f de x. Pues la integral de a la f de x por el diferencial de f de x, por el diferencial de f de x, y ya sé que el diferencial de f de x es f' por dx. Esto sí está correcto, ¿ya? Esto sí está correcto, y acá le falta, después de la d, f evaluado en x, f de x. Entonces, cuando yo tengo esto, yo digo así, la integral de base a de una potencia de una función por la derivada del exponente, me queda la misma función exponencial a la f entre el logaritmo de e. Acá está mal esto, es logaritmo de a, ¿ya? Esto está mal, logaritmo de a. Vamos a ver ahí la demostración. Se demostró de lo primero que integral de a a la x de x es a a la x, logaritmo de a más una constante. Con esa propiedad, cambio x por u, entonces tengo la integral de a a la u, diferencial de u, va a ser a a la u logaritmo de a. Y ahora, ese u se llama un f de x, ¿no? Un f de x. Entonces, acá necesito el diferencial. Entonces, hago el diferencial, me queda diferencial de f de x, o lo que es lo mismo, f' por diferencial de x. Entonces, en la fórmula que se ha presentado faltaría ese f que está acá. Entonces ya reemplazo en la integral propuesta. Entonces, acá u es f de x, es integral de a a la f de x, diferencial de u es diferencial de f de x, y este diferencial es la derivada por el diferencial de x. Integral de la exponencial por la derivada por el diferencial. ¿Qué me dice la fórmula? A la u es a elevado a f de x entre logaritmo de a más una constante, ¿eh? Entonces ahí por equivocación se ha puesto acá el f de x, pero acá, como ven, se ha puesto f de x y no es f de x, sino acá es logaritmo de a. Y acá, como le dije, f' de x, este es el diferencial de f de x. Acá le falta el diferencial de f de x, que es el exponente. Con eso ya podemos hacer los ejercicios. Hay unos ejercicios directos. Esto lo he sacado del libro de Mirovich, libro ruso, y el libro de Hassel, ¿no? Y del Brito también. Acá pongo la formulita para usar todo esto, y voy a hacer hincapié en usar la fórmula, y lo único que voy a cambiar va a ser la letra A, que le voy a poner por un número. Entonces acá tengo integral de 5 a la x de x. Entonces ustedes de frente dicen integral de 5 a la x de x. ¿Qué me dice acá? Es la misma exponencial 5 a la x entre el logaritmo de 5 más una constante. Ya está directa, ¿no? Entonces, los primeros ejercicios son para practicar y que eso quede en la mente. Para situaciones nuevas ya puedo resolver.
Acá también, integral de 3 a la x, 3 medios de 3 medios elevado a la x de x, ¿no? También se pudo poner disfrazado este integral de 3 a la x entre 2 a la x, por diferencial de x, ¿no? Entonces ya tengo esto, ahora el a vale 3 medios. Entonces, esa, por la fórmula, la integral de 3 medios a la x de x, ¿qué me dice la expresión? Me queda la función potencial a 3 medios a la x entre el logaritmo de a, que es 3 medios. La integral de pi a la x de x, pi una constante, pues directamente es pi a la x entre el logaritmo del pi, ¿no? Ya de frente usamos la fórmula, la propiedad. Acá una corrección en este grupo B, es acá le falta la integral, ¿no? La integral. Entonces la integral de a a la kx de x es la misma expresión entre k veces el logaritmo de a. ¿Ya? Entonces acá le falta la integral. En la parte superior me había olvidado y no se ha puesto la constante k, que es el coeficiente de la variable. Pero acá hay varios ejercicios también, otra vez directo. Cuando ustedes les falta centrar acá solución, cuando ustedes vean no tienen que identificar, de frente aplican la fórmula, ¿no? No es necesario que ustedes pongan acá la fórmula integral de a a la kx de x, sino de frente yo tengo acá la integral de una exponencial de base 2 de x, es la misma exponencial e a la 3x, entre, sería la derivada de 3x es 3 sobre 3 logaritmo de la base, más una constante. Siempre no se olviden, si es indefinida, va una constante de integración. Algunos se van a olvidar, ¿no? Acá tengo integral de 2 a la 3x de x. Entonces base 2 es la misma exponencial 2 a la 3x, entre este coeficiente que unifica a x, 3 por logaritmo de la base, ¿no? Ya está. Ahora, si me olvido, entonces no hay problema, ustedes ya hacen esto, integral de esto dice, en lugar de tener esto, pongo e al logaritmo de 2 a la 3x, ¿ya? Ojo, exponencial de base e al logaritmo de 3 a la x, y eso queda, en este caso, si yo digo cualquier número n es igual a exponencial al logaritmo de esto, entonces me va a quedar exponencial elevado a la 3x por logaritmo de 2. Entonces, en ese caso sale la misma exponencial, que es esto, entre el coeficiente de la variable, ¿no? Me queda esta. Acá tengo 3 a la menos x medio de x. Entonces, acá tengo la exponencial de base 3, que es la misma exponencial entre el coeficiente de esto, el coeficiente de x vale menos 1 medio, acá está identificado el k menos 1 medio por logaritmo de la base, que es 3, ¿no? Más una constante. Entonces acá tenemos como compuesta. Cuando hay compuesta, hay la expresión identidad, no se pone el diferencial, simplemente se pone esa forma. El Haskell mucho trabaja de esa manera, otros libros generalmente trabajan con regla de correspondencia, por eso que lo trabajan desde el comienzo. Entonces el alumno que se acostumbró, y ustedes llevaron en cálculo diferencial las funciones, y el profesor muy pocas veces de repente no puso la identidad,
Entonces, cuando ustedes avanzan en otro curso y el profesor pone estas integrales, le cuesta un poco al alumno. Pero si ya ustedes de las operaciones de funciones utilizaron la composición con la identidad, se hace fácil y entendible rápidamente, ¿no? Bueno, a mí me enseñaron de esa forma. Yo le dije que cuando yo estaba estudiando, se impuso como texto el libro de Hassel, que dicho sea de paso, para mí todavía no ha sido superado, al menos de los libros que han venido acá al Perú, por otro libro respecto a su fundamentación teórica y su demostración. Es el libro que más demostraciones tiene, ¿no? Quizá para temas de matemáticos de repente puede haber otro, no sé, pero toda la UNI, hasta el año más o menos del 65 al 75, utilizó el libro de Hassel. Después ya se trajeron otros libros de menor rigor matemático, ¿no? Bueno, entonces, visto esto, se hace un poco complicado para el alumno, la integral de una exponencial a mi exponencial, entre K, que en este caso va a ser 2, ahí está 2, por logaritmo de la base, que es 3 por logaritmo de 3, ¿no? Pero si no es así, esa compuesta lo podemos dar por regla de correspondencia, entonces va a ser la base 3 elevado al número que está acá, 2x, por diferencial de x, ¿no? Entonces acá sí ya otra vez, la integral de esto es la misma exponencial, 3 a la 2x, dividido entre el k, que vale 2, por logaritmo de la base, que es 3. Acá, exponencial en base 10, compuesta con 3 medios de i. Entonces, eso sale la misma exponencial entre k, que sería 3 medios, ¿no? Por logaritmo de 10. Mi exponencial entre k, que vale 3 medios, la base que es 10, logaritmo de 10. Si no, lo llevo a la composición y esto sale 10 elevado a la 3 medios de x por dx. Entonces ya esto sí lo estamos viendo, integral de a la kx de x. Entonces va a ser a la kx, acá está, dividido entre k, que vale 3 medios, por logaritmo de la base, que es 10, más una constante. Esto sí lo saqué del libro de Midovich, este problema 5. ¿No? No es difícil. Hacemos el desarrollo del binomio, cuadrado de a a la x va a ser a a la 2x menos el doble del producto, 2 a la x por b a la x, más el cuadrado de bx, que va a ser b a la 2x, ¿no? Desarrollo del binomio. Acá está mal esto de acá, es a elevado a la 2x, ojo, más b elevado a la 2x, no es que sea a cuadrado por x más b cuadrado por x, ¿no? Sino que ese x va como exponente, es a la 2x más b a la 2x menos el doble del producto, 2 a la x por b a la x. Ya está. Entonces ahora divide entre a x por bx, entonces acá me queda a la 2x dividido entre a la x, me queda a la x sobre b a la x, que es lo mismo que a entre b elevado a la x. Acá el segundo término se va un factor, este es b a la 2x, y acá tengo b a la x, de arriba me queda b a la x sobre a la x, entonces tengo la integral de b sobre a la x, como está escrito acá. Y acá tengo menos 2 veces el doble del producto, ax más bx sobre la misma cantidad, me queda 1, ¿no? Multiplicado por ese coeficiente. Ya lo demás es directo, entonces yo tengo esta integral, que me dice la integral de una exponencial de esta base, la misma exponencial entre el logaritmo de la base. Tenemos entonces la integral de a entre b a la x,
la misma exponencial del logaritmo de la base a sobre b. Acá más la integral de b sobre a la x, la misma exponencial b sobre a la x, entre el logaritmo de a, que sería b sobre a. Y el doble producto, con esto me queda 1, ¿no? Multiplicado por 2 me queda menos 2. La integral de diferencial de x me queda x, y ahí queda menos 2x. Acá también separo, ¿no? Separo, aplico la regla que ustedes conocen del álgebra. Entonces, no es que vayan paso a paso, acá está. Entonces ahora integro esto, integral de a la kx, k vale 3 medios, entonces sale la misma exponencial entre k, abajo 3 medios por logaritmo de la base. Acá también menos la integral de esta exponencial, la misma exponencial, entre k, que sería menos 1 medio por logaritmo de a. Ya está. Acá también es 10 a la 2 tercios de x, ¿no? Ya ustedes saben eso, entonces la integral, acá le falta el dx, el diferencial de x, la integral es la misma exponencial o potencial entre el k, que vale 2 tercios, por logaritmo de la base, logaritmo neperiano del número 10, ¿no? Ya está. Acá tengo un ejercicio, lo hago de dos formas distintas, ahí está. 3 a la x por e a la x, entonces yo puedo decir por las propiedades que se ha visto, es 3 por e, todo eso elevado a la x. Entonces este es un nuevo número, y la integral de a la x de x, me queda a la x, que sería 3c elevado a la x, entre el logaritmo de a, que sería el logaritmo de 3c. Ya está resuelto. Acá un segundo método. Cualquier número n, es lo que yo le digo, ¿no? Cualquier número n es la exponencial al logaritmo de n, ¿ya? Cualquier número n es exponencial logaritmo de n. Lógicamente acá es n, para que exista ese logaritmo debe ser positivo. No me lleva a campo complejo. Entonces ya con esto, lo que voy a hacer es el 3 a la x, este es el número n, va a ser la exponencial al logaritmo del número n. Pero ese número n viene a ser 3 a la x, que viene a ser x logaritmo de n, ¿no? Va a ser ya ese número, ya está de esta forma, y ahora sí es más fácil integrar esto. Ya estoy en esta parte, el 3 a la x ha sido expresado como e a la x logaritmo de 3 por e a la x. Entonces, la misma base, dejo la base ahí, sumo los exponentes, acá x logaritmo de 3. Va a ser entonces, factorizo x, va a ser exponencial elevado, este exponencial elevado a este número, y cuando yo tenía la integral de e a la kx, abajo había el k. Ese k ahora viene a ser 1 más logaritmo de 3. Bueno, ahí hay varios ejercicios. Este es parecido al anterior. Esto lo puedo expresar como e al logaritmo de 2 a la x, o sea, va a ser e al logaritmo elevado a la x logaritmo de 2, y sumo con este exponencial, ¿no? Justo lo que está acá. Acá es otro problema parecido. Voy a uniformizar. Esto sería efectuado acá, sería 3 a la x por 3, ¿no? Acá 5 a la x por 5 al cuadrado. Es lo que se expresa acá. Y ahora pongo una sola base. Esto sería 2 por 3 elevado a la x, sería 6x,
y acá entre 5x, 6 sobre 5 a la x, ¿no? Hasta 6 sobre 5 a la x. Y lo que queda es 3 acá y acá 5 al cuadrado. Entonces 3 sobre, sería 5, 25, ¿no? Ya está. 3 sobre 25. Y entonces esto ya es conocido. Quiero integrar a la x, va a ser a la x entre el logaritmo de a, que sería 6pi. De forma general ya, integral de a la f de x, acá está mal esto, ¿ya? Entonces, está bien, es integral de a la f de x por la derivada del exponente, por diferencial de la variable, me queda la misma función exponencial de base a entre el logaritmo de la base. Acá algunos libros ponen, antes del resultado ponen integral de a la f de x y ponen diferencial de f de x, que es lo mismo, ¿no? Entonces sale la misma exponencial entre el logaritmo de la base. Entonces acá tenemos 4 a todo esto. Yo puedo decir que 2 menos 3x sea mi f de x. Y su derivada vale menos 3, ¿no? Menos 3. Entonces ahí tiene que multiplicarse. Acá he hecho un cambio de variable para darle la forma. Pero ya cuando ustedes tienen práctica, no tienen que llevarla a la forma. Pueden resolver ya directamente, ¿no? Entonces ahí recalco la fórmula que voy a usar. El exponente de la potencia de 4 va a ser 2 menos 3x, su derivada vale menos 3. Con el cambio de variable, multiplico y divido entre menos 3, ¿no? Ahí tengo el problema que me han planteado, multiplico por ese menos 3 y tengo que dividir entre menos 3, que me queda esto acá. Entonces ya tengo acá 4 a la f de x, y esto es f' por diferencial de x. Entonces me queda la misma exponencial entre, sería este coeficiente 3, que está acá, logaritmo de 4, ¿no? Ya tendré. Pero queda multiplicado por menos 1/3. Acá hay un puntito, ¿no?, de multiplicación. Acá hay otro ejercicio. Tengo integral de x, 7 al x cuadrado de x. Entonces, x cuadrado mi f de x. Su derivada 2x, entonces multiplico por 2 y divido entre 2, ¿no? Le digo f cuadrado, f de x es x cuadrado, su derivada 2x. Le doy la forma y trato de llevarlo a la fórmula que se ha propuesto. Integral de base 7 de una función, y acá está multiplicado por su derivada. ¿Qué me decía la fórmula? Es la misma exponencial entre el logaritmo de la base, ¿no? Y ya queda acá entonces logaritmo de 7, y ese 2 salió de la iteración por partes anteriores, ¿no? Queda el factor. Acá tengo integral de a a la x, 1 más a a la 2x. Entonces, este a a la 2x pongo como a la x al cuadrado, ¿no? A la x al cuadrado. Ese u no es hasta el cuadrado, sino es dentro del paréntesis. ¿Ya? Ojo, dentro del paréntesis, ahí le llamo u, dentro del paréntesis. ¿Ya? Entonces, a la x en forma mental sea u. Entonces tengo abajo integral de 1 más u cuadrado. Ahora, si el u se diferencia, voy a tener a la x por logaritmo de a, pero acá solamente hay a la x. Le falta el logaritmo de a, multiplico y divido, pues eso que aparece ahí. Entonces ahora sí, ya está de acuerdo a la fórmula, ¿no? Entonces tengo 1 más u cuadrado, y arriba diferencial de u. Este es arco tangente de u, multiplicado por esa constante. Entonces, en esta partecita, ojo, esa llave que indica u, no es con el paréntesis elevado al cuadrado, sino es al revés, esa llavecita horizontal es dentro de la función exponencial de base a. Entonces acá me queda entonces la fórmula directa
para constatar algún cambio variable si desea, sino directo. Diferencial de u sobre 1 más u cuadrado al cotangente de e a la u, ¿no? Ya tenemos eso. Y ahí quedó, ¿no? Acá también la derivada, este 2 está por gusto, no se pone cuando es el índice 2, por convención se pone solamente el radical, ¿no? Entonces acá me está diciendo integre 5 a la raíz cuadrada de x sobre raíz cuadrada de x por diferencial de x. Ya, si ustedes derivan, raíz cuadrada de x sale 1 sobre 2 raíz de x. Pero acá está la raíz cuadrada de x, le falta 2, multiplico y divido. Entonces ahí multiplico 2 y divido, ¿no? Entonces acá tenemos que borrar ese raíz cuadrada, no se pone, solamente se pone la raíz, no el numerito. Acá tengo entonces a la f de x, y acá está su derivada f' por dx, ¿no? Entonces sale la misma exponencial entre el logaritmo de 5. Acá tengo un problema, no sé si vimos el problema de exponencial e a la... Ah, no, este es directo. Está confundiendo como a la x por un seno, un coseno, ¿no? Acá es directo porque tengo a exponencial a la seno de x y la derivada del seno del exponente es coseno. O sea, entonces, integral de a la f de x por f'. Entonces eso ya sabemos que es la misma exponencial, ¿no?, entre logaritmo de la base. Entonces acá tenemos 4 elevado a la tangente por secante cuadrada. Entonces acá tengo tangente y la derivada es secante cuadrada. Entonces el f de x es tangente y acá aparece f', ¿no? Entonces justo acabo de resaltar eso. Entonces tengo exponencial de base 4 elevado a la tangente por la derivada del exponente. Entonces sale la misma exponencial 4 a la tangente entre el logaritmo de 4. Acá hay tangente hiperbólica también. Estos problemitas generalmente les he sacado del libro de Midovich, ¿ya? Libro ruso. Hay poquita teoría ahí, pero sí hay bastante ejercicio. Entonces están mezclados ahí. Entonces, tengo 3 a la tangente hiperbólica sobre esto, pero 1 sobre coseno hiperbólico es la secante hiperbólica cuadrado, y la derivada de la tangente hiperbólica es la secante hiperbólica cuadrada. Entonces le doy la forma, integral de 3 a la tangente, tangente hiperbólica es el f de x. Entonces me están pidiendo integral de 3 a la f de x, y la derivada de eso es secante hiperbólico cuadrado. Entonces ahí estoy señalando f', y sale la misma exponencial 3 a la tangente hiperbólica entre el logaritmo de la base, ¿no?, más una constante. Bueno, ustedes ya leen todo eso, vamos a avanzar. Cuando está en compuesta, que no se ha puesto acá en la facultad así, pero ya esto es 3 a la x cuadrado multiplicado por y, ¿no? Entonces acá está justamente, me están pidiendo este y es x, todo esto de acá es 3 a la x cuadrada de x. Yo acá tengo f de x es x cuadrado, su derivada es 2x, y acá está x, multiplico por 2 y divido entre 2. Estoy acá está por 2 y entre 2. Entonces la integral de una exponencial de base 3 elevada a esta función variable por la derivada del exponente
sale la integral de 3 a la x cuadrado sobre el logaritmo de 3. Vamos a ver, de repente acá hay otros problemas. Ya ustedes revisan todo esto. Algunos problemitas de integración, ¿no? En este caso, el método práctico sería que ustedes multipliquen arriba y abajo por 2 a la menos x, ¿ya? Ojo, 2 a la menos x arriba y 2 a la menos x abajo. Como recién estamos empezando, entonces acá un método 1, yo veo que lo más difícil viene a ser esto de acá, entonces yo llamo, si quiero, hago 2 a la x igual a u, y entonces sería u más 4. O si quieren, ponen 2 a la x más 4 igual a u. Acá estoy escribiendo justamente que todo lo que esté en el divisor sea solamente u. O sea, abajo va a ser sobre u, más cómodo. Pero si hago cambio de variable, tengo que diferenciar. Al diferenciar, derivo esto, la derivada de 2 a la x es 2 a la x por logaritmo de 2, esto vale 0, y esto es diferencial de u. Bueno, ya está. Ahora, voy a despejar porque cuando yo veo acá el diferencial de x está multiplicado por 2 a la x. Acá quedan dos cosas, ¿no? Muchos libros y profesores, con el cambio que hacen, despejan el de x. Esto acá va a ser du sobre todo esto. Acá abajo, 2 a la x por logaritmo de 2. ¿Y qué cosa es 2 a la x? Lo sacamos de acá. 2 a la x va a ser u menos 4. Yo lo que hago es un poquito diferente. Con mi cambio de variable, hago el diferencial y ahora busco en el integral no propuesto que aparezca esta expresión. Si no aparece, lo voy formando, ¿no? Entonces lo que estoy escribiendo acá arriba, el problema original es diferencial de x sobre 2 a la x más 4. Entonces acá, como hay un logaritmo de 2, multiplico por logaritmo de 2 y divido entre logaritmo de 2. Ya está. Acá solamente hay de x, y acá es de x, y acá está el 2 a la logaritmo de 2, el logaritmo de 2. Pero he multiplicado arriba por 2 a la x para tener ese diferencial de la expresión 2. Pero si multiplico por 2 a la x, abajo también pongo 2 a la x. Ahora sí reemplazo todo. Acá me queda igual. Fíjense que yo escribo en fila. Hay alumnos que escriben en columna. Ponen esta partecita acá, esta segunda acá, esta segunda acá, y así sucesivamente. Entonces, un solo ejercicio lo llenan en una página completa. Inclusive utilizan más de una página, ¿no? Dejando todo este espacio en blanco. O sea, siempre trata de aprovechar eso. Ya. Y ojo, la relación de expresión a expresión es con el igual. No es con la flechita. Uno le pone acá, de acá implica acá, de acá implica. No es implicación lógica, sino una igualdad, ¿no? Ahora ya despejo. ¿Qué cosa es 2 a la x? Acá está de 3, u menos 4 que sale del cambio de variable. ¿Qué cosa es este factor 2 a la x más 3? Es el u. Y arriba es diferencial de u. Una vez que tengo esto, ya puedo hacer fracciones parciales, separo dos logaritmos. Si yo resto u menos u menos 4, me queda 4. Para que no se altere, divido entre 4. Entonces voy a decir que es un cuarto. Acá todavía no está. Acá he hecho otra cosa. Acá esto puedo poner yo, todavía no le enseño fracciones parciales. Está yendo. Como en otro salón ya expliqué eso, entonces acá tenemos que hacer otra cosa. El que conoce un poquito de álgebra, yo le decía, si ustedes restan u menos 4, le sale 4. Entonces, este es un cuarto de la diferencia de 1 sobre u menos 4 menos 1 sobre u. Y ya integra. Lo otro es que ejecute acá y complete cuadrado. Le sumo 4 y le resto 4. Y esta es la fórmula que está en las tablas, diferencial de x sobre x cuadrado menos a cuadrado, ¿no? Entonces eso me queda 1 sobre 2a, donde a es 2, y acá está
1 sobre 2 logaritmo de A, que vale 2, logaritmo, y acá voy a poner un menos 2 arriba, y abajo un menos 2 más 2. Y hasta acá, con su coeficiente, y ya simplifico. Una vez que tengo esto, ya cambio. ¿Qué cosa es 1 menos 4? 2 a la x. ¿Qué cosa es u? Es 2 a la x más 4, ¿no? Ya está escrito ahí. Ese es un método, digamos, de utilizar la fórmula diferencial de u sobre u cuadrado menos a cuadrado. Acá tengo otro método, o propiedades algebraicas, dice, justo lo que yo le estaba mencionando, sin hacer el cambio, de frente acá, se ha multiplicado arriba por 2 a la x de x y abajo también. Ya está. Ahora yo me doy cuenta, si, a ver, solamente el producto es 2 a la x por 2 a la x más 4. Este 2 a la x lo dejo acá, ¿ya? Ahí está 2 a la x por x que acá. Y acá quedaría 1 sobre todo esto. 1 sobre todo esto. Pero si ustedes restan, 2 a la x más 4 menos 2 a la x me queda 4. Entonces es un cuarto de la diferencia de los recíprocos. Y tienen que ver dónde ponen cada una de la expresión. Entonces yo digo que es 1 sobre este factor menos 1 sobre el otro factor que es mayor, ¿no? Y acá si doy mínimo con múltiplo, ahí está, y multiplico 2 a la x más 4 menos 2 a la x, se va el 2 a la x y queda 4. Con este un cuarto, ya queda 1, ¿no? Ya está. Ahora acá he multiplicado, esto queda 1, de 1 es x, y acá tengo una función, y acá está la derivada, pero cuando yo derive 2 a la x, o 2 a la x más 4, queda el logaritmo de 2. Entonces tengo que multiplicar por el logaritmo de 2 y dividir entre el logaritmo de 2. ¿No? Acá está justamente, y ya se hace la integración. Todavía hay un tercer método práctico. Bueno, yo como tengo un poquito de experiencia, entonces ya más o menos puedo yo intentar diferentes formas, ¿no? Entonces yo le dije, cuando tengan dx sobre e a la kx más 1, o cualquier otro número, hagan esta forma de resolver. Entonces ahora, en base a también igualito, ¿no? Quiero resolver esa integral. Ya tengo acá entonces, multiplico por 2 a la menos x y abajo también por 2 a la menos x. Hago la disyuntiva abajo y me queda esta expresión. Ahora sí, el problema es fácil. Si a esto le llamo un u, al diferenciar me queda esta expresión 4 por la derivada de esto, que viene a ser menos logaritmo de x, que aparece ahí, menos 4 logaritmo de x, ¿no? Y lo divide entre 4 logaritmos. Ya este es directo, entonces sale la base. Ustedes dirían esto en la base abajo, por la derivada en la base, y esa derivada viene a ser lo que está acá, ¿no? Así como se dijo, una integración por partes de una potencial x a la n por e a la ax de x, igualito se hace en esta parte por integración por partes. Al potencial le llamo u y al diferencial le llamo esto acá. Entonces el diferencial de u es de x, integro me queda b, y esto es la integral de a a la x, es la misma a la x, que es 2 a la menos x, entre k, que sería menos 1, por logaritmo de 2, ¿no? Ya está ahí. Entonces va la integración u por b, x por todo esto, menos b, diferencial de u. Y hasta acá sale la constante menos menos más, y ya me queda la integral de 2 a la menos x. Entonces sale otra vez la misma expresión que está acá, ¿no? Multiplicar al cuadrado, ya queda.
así como se indicó que exponencial e a la x por un coseno o una exponencial por un seno, se integra por partes. La exponencial se llama u y el trigonométrico diferencial de b. Yo ya tengo diferencial de u, 3 a la x, logaritmo de 3 por diferencial de x, y la integral de esto vale 0. Ya integro por partes. Entonces, indicado u diferencial de b, u por b, ya tenemos esto, menos integral de b, que es seno de x por diferencial de u, que es este producto. Otra vez esto tiene que integrarse por partes, y a veces, como se mencionó, que si ustedes tienen una exponencial e a la x por seno de bx, o una exponencial e a la x por coseno de bx, eso se integra por partes, y es indistinto que llaman u y que llamen diferencial de b. Pero ya una vez que hicieron eso, como va a quedar de esta forma, y el alumno escuchó que es indistinto, entonces acá le puede llamar u, y a esto le llama diferencial de b. Pero si hace eso, lo que está haciendo es tomar proceso inverso al cálculo anterior. Entonces, cuando ustedes calculan esto, no le va a salir la integral, le va a salir una igualdad, ¿no? No resuelven nada. Entonces, acá se sigue manteniendo a la exponencial como u, y a lo que queda como diferencial de b, ¿no? Entonces ya tengo ahí diferencio, integro, y ahora otra vez por partes. Y en la segunda integración por partes aparece la pregunta, 3 a la x coseno, multiplicado por esta constante. Lo traslado al otro lado y factorizo. Ahí está factorizado todo. Ahora esto pasa dividiendo y me queda integral de esto, que es lo que se obtenía ahí, entre ese coeficiente 1 más logaritmo cuadrado de 3. Ahí también otra vez doblemente x cuadrado. Cuando y es muy grande, puede ser 3, puede ser 4, ya no lo hagan de esta forma, sino traten de hacer el método de una fórmula de recurrencia. Entonces te dicen, mejor integro x a la n por e a la ax. Hacen la integración por partes y va a quedar otra integral donde va a disminuir la potencia de x. Y entonces ya como lo tienen en forma general, y ahí solamente le dan casos particulares a n, le dan 2, le dan 3, si es x a la cuarta, primero le dan n igual a 4, con la misma fórmula van a tener integral de x al cubo, coseno, coseno, otra vez aplican la fórmula. Bueno, ahí ya por partes u igual a x cuadrado, diferencial de b, 3 a la x de x. Ahí se termina. Y la parte final de todo esto van a encontrar, por ejemplo, en el libro de Hasse, diferenciación logarítmica. Entonces, ahora nosotros, ¿de qué se trata esto? Vamos a tener una expresión base variable y exponente variable, ¿no? Y vamos a querer integrar esa expresión. Acá tengo esos ejercicios, pero no es necesario que ustedes hagan este material, porque lo pasan, ya saben, cualquier número n va a ser e al logaritmo de n. Entonces yo tengo u a la b, u variable en x, b variable en x, yo digo u a la b va a ser exponencial elevado al logaritmo de u elevado a la b, y ese logaritmo de u a la b es b veces logaritmo de u, y entonces aplico solamente la derivada de la exponencial de base que está elevado a una función. Pero siguiendo el tratamiento, como esto todavía está en el sílabo, diferenciación logarítmica, acá recuerdo un poquito los detalles. La derivada respecto a x, el logaritmo de f de x, es f' sobre f, para f positivo. La derivada respecto a x, logaritmo del absoluto, es f' sobre f. Entonces el resultado es el mismo. También tengo logaritmo de la suma
suma de logaritmos, logaritmo del cociente, diferencia del logaritmo, con las condiciones respectivas, ¿no? Las restricciones respectivas. Entonces, es más fácil operar logaritmos, porque si yo tengo que multiplicar, es más fácil sumar, ¿no? Entonces, el logaritmo del producto es más fácil sumar. Es más fácil restar que dividir. Entonces, aplico estas propiedades mucho más cómodas, ¿no? Entonces, acá tengo varios ejercicios. Igual U por B, igual U entre B, igual U a la B, igual raíz de B de U. Y me piden derivar, ¿no? Ese U y ese B son funciones de X, ¿no? Son funciones de X. Entonces, tengo el producto como valor absoluto y ahí le tomo logaritmo, ¿no? Porque el logaritmo solamente se toma cantidades positivas, tomo logaritmo a la izquierda y tomo logaritmo de este valor absoluto. Pero este valor absoluto, saben que es el valor absoluto de un producto, es el producto de los valores absolutos de cada uno de ellos. Ya estoy acá y aplico la fórmula. Logaritmo de un producto, sume logaritmo. Ya está acá al lado derecho, logaritmo de U más logaritmo de B, y a la izquierda el logaritmo de valor absoluto de I. Y hago la derivada respecto a X, y hasta acá. Voy a derivar respecto a X logaritmo de valor absoluto de I. Eso se demostró que era I' sobre I. I' sobre I. Y acá voy a derivar una suma. En la suma de las derivadas, y la regla del logaritmo de U respecto a X viene a ser 1 sobre U por U', ¿no? Acá está, 1 sobre U por U', más 1 sobre B por B', ya está. Una vez que tengo eso, ya despejo. Este I que está acá pasa multiplicando. ¿Y qué cosa es I? Es U por B. Reemplazo acá U por B y ya tengo. Si ustedes hacen las simplificaciones de todo eso, va a quedar esto, lo que conocemos. Entonces, en este caso particular, por ejemplo, no amerita hacer esa operación, porque yo tengo la derivada de un producto, es U por B', más B por U'. Ya tengo eso. Igualito para el cociente, no es necesario, pero acá tomo valor absoluto para asegurarme que voy a tomar el logaritmo de números positivos. Ya tengo logaritmo de I en valor absoluto, y acá logaritmo de un cociente. Es la diferencia del logaritmo, ¿no? Diferencia del logaritmo, hago lo mismo que para la suma del producto, de ahí derivo. La derivada de esto, I' sobre I. La derivada de esto es 1 sobre U por U', ¿no? Acá U' menos 1 de esta derivada es 1 sobre B por la derivada de B respecto a X, que es B', ¿no? Ya está. Ahora, este I que está dividiendo pasa a multiplicar, va a ser esa diferencia multiplicado por I. Ya tenemos esa expresión, y ahora reemplazo. ¿Qué cosa es I? Es el cociente U sobre B. Ejecuto, y al final tengo la fórmula que ustedes conocen. En este caso, no es necesario, si yo tengo una expresión de ese tipo, hacer esa derivada, ¿no? Entonces, de frente yo digo, la derivada respecto a X de U entre B, divisor al cuadrado, arriba va el denominador o la derivada del numerador, menos el numerador o la derivada del denominador. Y ahí tenemos. Entonces, no es el objetivo para estos problemas fáciles hacer todo esto, sino ya para este caso, tercero, donde el U va a ser variable en X y el exponente B también va a ser variable en X. Entonces acá otra vez tomo logaritmo acá, valor absoluto primero, y luego tomo logaritmo, ¿no? Ya esto me queda acá, logaritmo de I, logaritmo de valor absoluto de I, va a ser B veces el logaritmo de U a la B.
Entonces, derivo al lado izquierdo, ya siempre hace I' sobre I, y derivo a la derecha, ¿no? Pero tenemos acá esta suma, que se ha ejecutado de todo esto, que va a ser la derivada del logaritmo del absoluto, me queda U' sobre U, y acá esto me queda el B', ¿no? Ya ordenando, tengo todo esto. El I ha sido, iba a ir a multiplicar esta suma, y ya tengo estos resultados. Interpretemos este U, ojo, este I, perdón, es U a la B, y acá está U. Lo puedo simplificar un poquito más. Ya, presten atención en esta partecita del resultado. Acá, fíjense, yo voy a suponer, yo quiero derivar esta función trascendente acá, respecto a x, de u a la b, donde u y b son variables. Entonces yo voy a decir que voy a tener una separación de casos acá. Yo voy a, en un caso, voy a suponer que yo tengo la expresión variable en la base y el exponente es constante. ¿Ya? Ojo, voy a tener que la base es variable y el exponente es constante. Entonces yo me acuerdo a qué es igual la derivada respecto a x de u al cuadrado, la derivada respecto a x de u al cubo o de cualquier constante. Ustedes decían el exponente baja como coeficiente n veces la variable que aumenta elevada a una potencia disminuye en una unidad. Y acá es igualito, fíjense. Yo voy a considerar que b es constante y u variable. Entonces voy a tener esto que queda b por u a la b menos 1 por la derivada de la base, que es la derivada del exponente u, perdón, de b, ya está acá, ¿no? Entonces acá tengo b pasa como coeficiente u a la b menos 1 por la derivada de la base, que es u'. Ahora, como segundo, acá hay otro término. ¿Cómo lo interpreto yo? Ahora voy a derivar considerando que la base es constante y el exponente es variable. Es como que yo quisiese derive a la f de x. Me sale la misma expresión u a la b, acá está u a la b, no se olviden, por la derivada del exponente que es b, que va a ser b', esta b', y tenemos que derivar u a la b, la base constante y la u variable, ¿no? Entonces, eso hemos dicho que es multiplicado por logaritmo de la base, logaritmo de u, y ahí está. Entonces ahí, si pueden acordarse ustedes, entonces dice la derivada de una potencia, base variable y exponente variable, va a ser la combinación de estos dos casos. Leí en algún libro que decía, si yo veo como b variable b constante y u variable, este es el resultado. Pero como no sucede eso, acá le llamaba error 1. Después hacía lo siguiente, acá consideraba la base constante y el exponente variable. Aplicaba esto y a esto llamaba error 2, por separado. Y decía, si yo sumo los errores se van a simplificar, decía el libro, ¿no? Pero era un comentario. Acá también tomo logaritmo, todo, y ya ejecuto, ¿no? Pero vamos a ver los ejemplos. Cuando son sencillos, no tienen que ver, pero les comentaré que antiguamente se pedía esto haciendo exclusivamente esta propiedad de la diferenciación logarítmica, ¿no? Y en algunos casos era muy tedioso, y el alumno se aburría haciendo esto. Entonces acá esto se puede ejecutar directamente. Acá otra vez cometí el error
es raíz cuadrada nomás. Entonces, cuando es raíz cuadrada, no se pone el numerito, el subíndice, ¿no? 2 no se pone. Entonces, donde aparezca la raíz y habilita 2, es raíz cuadrada nomás. Entonces, derivo, si fuese normal, sería derivada de x cuadrado 2x por este radical, más x cuadrado por la derivada de esto, que sería 1 sobre 2 raíz de x cuadrado más 1, y multiplicado por la derivada de lo que está dentro, que sería 2x, ¿no? Ya está. Acá otra vez se ha tomado logaritmo, ¿no? Logaritmo un producto, y este logaritmo es 2 veces el logaritmo de x, esto un medio logaritmo, y luego aplico derivada, ¿no? Ya derivada del logaritmo de f de x, f' entre f, y la derivada de una suma, esto me queda 2 sobre x, esto me queda 1 sobre abajo x cuadrado más 1 y arriba por 2x. Todo esto entonces ustedes lo ven, pero más abajito va a haber ya problemas con 2 métodos, ¿no? Acá, por ejemplo, me piden derivar raíz cuadrada de 1 menos coseno de x sobre 1 más coseno de x. Acá la diferenciación logarítmica, el primer método, tomo logaritmo en ambos casos, entonces el logaritmo del cociente le va a dar un medio, ese medio pasa como coeficiente, logaritmo de esto, y logaritmo de un cociente diferencia de los logaritmos, ¿no? Logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Y acá sí es más cómodo derivar. A la izquierda derivo, tengo la derivada de f de x, del logaritmo f de x respecto a x, y acá tengo un medio de la derivada de la diferencia, es la derivada del primero menos la derivada del segundo. Y ahora, ustedes no tienen que ser tan explícitos, pueden ahorrar pasos. Entonces, de repente, un alumno de esto de acá, de frente puede pasar acá, se entiende. De acá, entonces, derivo, y esto de frente viene a ser 1 sobre 1 menos coseno, por el menos coseno es seno, y hasta ahí menos 1 más coseno abajo, la derivada de esto menos seno, y ahí le pongo seno, ¿no? Ya está. Y multiplico todo eso por f de x. Simplifico todo y ya me queda cosecante de esto, ¿no? Ya está. Lo otro es que ustedes pueden darse cuenta de la identidad. Esto viene a ser 2 veces seno cuadrado en la mitad y 2 veces coseno cuadrado en la mitad. Entonces, esta es una identidad que es tangente de x medio, ¿no? Ya está, cuadrado. Y saco raíz, me queda tangente de x, y acá es más fácil. Derivo esto, secante cuadrado de x medio, por el ángulo x medio me queda un medio. Entonces va a ser un medio de secante cuadrado de x sobre 2. Acá también tengo un cociente, ¿no? Que es raíz cuadrada y abajo está raíz cuadrada. Como todo esto va a ser positivo y positivo, yo puedo poner una sola raíz cuadrada del cociente, ¿no? Entonces, un solo radical. Entonces, y ahí pongo todo esto a la 1 medio, y ese 1 medio pasa acá, y tengo el logaritmo de esto, de un cociente, va a ser diferencia el logaritmo, ¿no? Entonces acá está, tomo logaritmo acá, tomo la derecha el logaritmo de esto, menos logaritmo. Como es raíz cuadrada, sale 1 medio, acá está 1 medio, logaritmo del numerador, menos 1 medio, logaritmo del denominador. Y ahora sí, acá puedo derivar fácilmente. La derivada del logaritmo de f es f' sobre f, siempre f' sobre f. Ahora derivo, en este caso, esta diferencia. La derivada de este logaritmo, abajo esta función y arriba la derivada 2x. Acá está, a ver, acá falta algo, es x cuadrado más a cuadrado de x, ¿ya? Acá está mal, es x cuadrado más a cuadrado de x menos. A ver. Está bien, este es a cuadrado. Derivo esto,
un medio, esto abajo, al llegar 2x, esto es 0 y este es 1, ya está, menos un medio, derivo esto, abajo queda esto, la derivada viene a ser menos, acá sería inversa acá, 2x y esto menos 1, ¿no? Ya doy mínimo con un múltiplo, la parte operativa, pues digo, este tema, este programa lo saqué del Haskell, un poquito tedioso hacerlo de esa forma. Acá tengo esta expresión, ¿no? Dos métodos. La primera es la logarítmica, que ya hemos visto, ¿verdad? Logaritmo, esto sale coseno por logaritmo. Voy a derivar un producto. A la izquierda derivada del logaritmo de f es f' sobre f, y a la derecha tengo que derivar este producto. Entonces, acá dejo coseno de x por la derivada del logaritmo de seno. 1 sobre seno por la derivada de seno coseno. Entonces sale coseno por cotangente, más, ahora derivo esta expresión logaritmo multiplicado por coseno, acá al revés, ¿no? Derivar este producto, esta función por la derivada del logaritmo, ya está. Más el logaritmo del seno por la derivada del coseno, ya está. Entonces, acá sí me queda 1 sobre el seno, la derivada del seno es coseno, me queda cotangente, y acá me queda la derivada del logaritmo del seno, abajo seno, y abajo arriba la derivada coseno. Y hasta ahí opero, sale, y ahí queda el ejercicio, ¿no? Ya no se puede simplificar más. Método 2, derivar exponencial. Yo normalmente trabajo con este método, no se va a pedir deriven usando métodos logarítmicos, ¿no? Entonces, más cómodo para mí es que cualquier número n, si ese n es positivo, se puede pensar como exponencial al logaritmo de n. Entonces, esta es la clave para todos los problemas. Entonces, cuando yo tengo que derivar esto, acordaron que es la misma exponencial por la derivada del exponente. Entonces, ahora acá ya es más fácil. Tengo f de x, este es exponencial de esto, entonces va a ser la base e elevado al logaritmo de este número, seno elevado al coseno. Y esto pasa como coeficiente, e coseno por logaritmo, ¿no? Ya está, coseno por logaritmo. Y ahora sí, ya estoy en la forma clásica de e a la f de x. Cuando yo quiero derivar, va a salir la misma exponencial por la derivada del exponente. Ahí está la misma exponencial por la derivada del exponente. La misma exponencial, y ahora derivo. Es coseno por la derivada del logaritmo, que va a ser cotangente, más va a ser la derivada del coseno, que es menos seno, por el logaritmo, ¿no? Ya eso ustedes lo manejan y ya se simplifica. Acá otro ejercicio. Entonces, hacerlo el logaritmo acá, el logaritmo de f, va a ser el logaritmo de esto, y va a quedar entonces x logaritmo del logaritmo. Ahí está el logaritmo del logaritmo. Y sigo lo mismo. Ya tengo esto pasa como coeficiente y derivo, ¿no? Produzco acá y acá f' sobre f, y el f que está viendo pasa a multiplicar. Acá tengo, acá falta otro ejercicio, x a la x, ¿no? El expresión del 9 seguro. No han cambiado el orden. Ya. Esto acá, en el material que voy a mandar de gráficas, voy a pedir la gráfica de esta función. Voy a pedir el límite cuando x se aproxima a 0 por la derecha de esta función. Entonces acá me pide solamente derivar. Entonces tomo logaritmo de f, logaritmo de x a la x, x logaritmo, derivo esto, ya tengo esta expresión, y entonces cuando complemente con el ejercicio, entonces fíjense, la derivada respecto a x de x a la x es x a la x logaritmo de x más 1. Alguna vez se puso integre esto,
Entonces ya saben que eso va a salir x a la x, ¿no? Hacen su cambio variable, x a la x le llaman u, hacen el diferencial y demuestran que todo esto es el diferencial de u. Y si me pide integrar eso, ya saben que es directo. El segundo método es pasar a la exponencial. Cualquier número es la exponencial elevado al logaritmo de ese número, y este es x logaritmo de x. Ahora deriva esta exponencial, es la misma exponencial por la derivada del exponente, derivada de x logaritmo de x. Entonces x por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, me queda 1, más será el logaritmo de x por la derivada de x, que vale. Lo interesante acá es que se les pide, por ejemplo, este es el f', no se ha omitido, no se ve bien, este es f', ojo, f', y queda esto. Entonces, si este es f', se puede pedir el punto crítico, igual esto a 0, esto no puede ser 0, esto debe ser 0, por lo tanto, logaritmo de x igual a menos 1, x vale e a la menos 1. Entonces, esta función x a la x tiene un mínimo cuando x vale 1 sobre e. Pueden ver la concavidad, va a ser cóncava hacia arriba, se deriva por segunda vez y puede graficarse. Bueno, nos quedamos acá hay más ejercicio. Esto revísenlo. ¿Cómo obtengo? Esto ya se vio iteración por parte 2 veces, pero acá está por partes, y en la segunda voy a tener un coeficiente por integral del coseno. Ahí está, hago eso, hago por partes, simplifico y ordeno, y me queda esta integral, exponencial por coseno. He partido de lograr la integración de exponencial por seno, hago integración por partes, la exponencial siempre u, y el trigonométrico diferencial de b. Y me queda la integral de exponencial por coseno. Acá otra vez integro por partes una exponencial y coseno al diferencial de u por este coeficiente. Integro, y ya en la segunda integral me queda la pregunta, multiplicado por un coeficiente. Ya está esto de acá, este coeficiente por la pregunta. Entonces eso lo llevo a la parte derecha, que estaba buscando integral de exponencial por seno. Ahora este menos pasa como más a cuadrado por la misma integral, y acá tengo esto, doy mínimo común, b cuadrado, este b pasa acá, multiplicado, saco exponencial, a la izquierda factorizo, coeficiente 1, y acá coeficiente a cuadrado sobre b cuadrado por la pregunta, y ya doy mínimo común, y el b cuadrado acá se va con esto, y arriba queda a cuadrado, b cuadrado pasa dividiendo. Entonces es una pregunta que ya ustedes lo pueden tener como resultado, ¿no? Ya está ahí, entonces eso lo manejo. Lo mismo se hace para el coseno, integran por parte 2 veces, o en todo caso una por partes, y esa integración por partes me da la otra pregunta que ya la calculé. Hay problemas que le van a pedir y ustedes ya conocen algo más, y entonces esto ya se calculó anteriormente y reemplazo, ¿no? Pero el tercer caso es por diferenciales. Ahí está el coseno. Bueno, acá ya esto entero por parte primero esto, ya esto se sabe, y entonces u igual a x y diferencial de todo esto. Y como ya se calculó esto y esto, ya hago un caso práctico para esto y ya integro, ¿no? En la parte final debe haber la diferenciación, eso, calcula esta integral por derivación. Entonces, ustedes hacen este diferencial, sale este resultado. Exponencial por seno y exponencial por coseno. Acá primero diferencio el exponencial y después diferencio el trigonométrico. En la segunda parte hago al revés. Primero diferencio el trigonométrico, me sale menos b exponencial por seno y después derivo la exponencial. Y con esas dos expresiones, acá al primer diferencial lo multiplico por a y al segundo diferencial lo multiplico por b y resto. Y ahí aparece la pregunta. Revisen esto, que creo que es la parte final de todo esto. Bueno, nos quedamos acá, ya tienen este material. Entonces mañana voy a ver qué resumen un poco de
de gráficas, porque eso posiblemente venga en el examen, ¿no? Todos los parciales vienen una gráfica para que ya con tiempo vayan trabajando. Les voy a enviar prácticas parciales, exámenes parciales, propuestos y resueltos. Bueno, nos quedamos acá entonces. Gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Ya nos queda ver el logaritmo, funciones hiperbólicas inversas, ¿no? Eso nos queda, mañana vemos un ratito de eso, y con problemas tipo exámenes después. El viernes ya no hacemos clases, solamente hacemos solución de problemas, ¿verdad? Ya tenemos toda la teoría. Yo les voy a mandar mañana los problemas de exámenes, y ya ustedes me dicen, profesor, tal problema. Entonces yo voy a procurar ya tenerlo hecho para pasarlo en las diapositivas directamente, ¿eh? Nos quedamos acá entonces. Nos vemos. Chao. Gracias, Hasta luego, profesor. Hasta luego.